Hay ejércitos de los que no se habla en los libros de historia, no porque sean secretos, sino porque es casi imposible creer que existieron. Hoy, 10 de esos ejércitos. Noviembre de 1932. El gobierno australiano pone en marcha una operación militar contra un ejército enemigo de 20.000 unidades. El enemigo ocupó los campos de trigo de la región de Campion, en el oeste del país, destruye los cultivos y rompe las cercas. El ministro de Defensa, George Pearce, autoriza el uso de armamento pesado. El enemigo, emúes. En 1932, una sequía empujó a unas 20.000 aves desde el interior hacia las tierras de cultivo del oeste de Australia. Cada ejemplar pesa hasta 54 kilos, alcanza una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora y es capaz de recibir varios disparos y seguir avanzando. Los granjeros, veteranos de la Primera Guerra Mundial, sabían bien de ametralladoras. Fueron ellos quienes pidieron al gobierno que las usara. El 2 de noviembre de 1932, el mayor Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Artillería Real Australiana, se desplegó en posición. Bajo su mando, 2 soldados, 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos. Con ellos viajó un camarógrafo del estudio Fox Moviton. El gobierno contaba con un éxito propagandístico. El primer día las aves se dividieron en grupos pequeños y se dispersaron por los campos antes de que los soldados pudieran apuntar. El 4 de noviembre, Meredith tendió una emboscada junto a un abrevadero y dejó que 1.000 aves se acercaran a tiro directo. La ametralladora se atascó después de 12 emúes muertos. El resto escapó. Meredith intentó montar la ametralladora sobre un camión. En el terreno irregular, el vehículo se sacudía tanto que era imposible disparar. Un emú quedó enredado en el sistema de dirección y estuvo a punto de volcar el vehículo. El 8 de noviembre, la operación se suspendió. En 6 días se habían disparado 2.500 cartuchos. Murieron alrededor de 50 aves. El Parlamento australiano debatió lo ocurrido en sesión. Uno de los diputados propuso condecorar a los emúes con medallas militares. Meredith volvió al campo el 13 de noviembre. Para el 10 de diciembre su destacamento había disparado 9.860 cartuchos y reportó 986 bajas confirmadas, exactamente 10 cartuchos por objetivo. El ejército de emúes contaba con 20.000 aves. El gobierno declaró concluida la operación. Los granjeros pidieron ayuda militar 3 veces más, en 1934, 1943 y 1948. Las 3 veces recibieron una negativa. El mayor Meredith escribió en su informe oficial lo siguiente sobre los emúes. Si una unidad militar tuviera la misma resistencia, podría enfrentarse a cualquier ejército del mundo. Los emúes soportan el fuego de ametralladora con la resistencia de un tanque. Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico en 1884, tras la Guerra del Pacífico contra Chile. 240 kilómetros de costa pasaron al enemigo. Desde entonces el país permanece sin litoral. En enero de 1963, Bolivia creó una fuerza naval. Para el año 2018, la Armada Boliviana contaba con 5.000 efectivos y 173 embarcaciones. La flota está dividida en 10 distritos navales. Los buques patrullan los ríos de la cuenca del Amazonas y el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Desde el cuartel general de la flota hasta el océano más cercano hay unos 1.000 kilómetros en línea recta. Cada 23 de marzo, Bolivia celebra el Día del Mar. Ese día la Armada realiza desfiles oficiales. Los oficiales pronuncian discursos sobre la recuperación de la costa perdida. Los marineros desfilan de uniforme completo. Bolivia es el único país del mundo donde una fuerza naval existe únicamente como expresión de un duelo nacional. En 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó de forma definitiva la demanda boliviana por el derecho a una salida al mar. Chile no está obligada a otorgarle a Bolivia acceso al océano. La flota continúa en servicio. El 6 de mayo de 1527, 20.000 soldados del Sacro Imperio Romano Germánico llegaron hasta las murallas de Roma. El Papa Clemente VII tuvo que huir por un pasadizo secreto del castillo de San Angelo. 189 guardias suizos se interpusieron entre el ejército y el Papa. 147 de ellos murieron cubriendo la retirada. 42 llevaron a Clemente VII a un lugar seguro. Desde entonces han pasado casi 500 años.
La Guardia Suiza del Vaticano existe hasta hoy. La Guardia Suiza Pontificia fue fundada en 1506 por orden del Papa Julio II. Para el año 2024 contaba con 135 integrantes. Es, oficialmente, el ejército más pequeño del mundo y una de las formaciones militares en activo más antiguas del planeta. Los requisitos de ingreso son: ciudadanía suiza, confesión católica, sexo masculino, edad entre 19 y 30 años, estatura mínima de 174 centímetros, reputación intachable, diploma de educación secundaria o profesional y haber completado la instrucción básica del ejército suizo. En la ceremonia de juramento, cada guardia jura defender al pontífice a costa de su propia vida. El uniforme de gala, con sus franjas azules, rojas y amarillas, cuello blanco de gola, casco con penacho y alabarda, fue diseñado a comienzos del siglo XX a partir de los frescos de Rafael. En condiciones de combate, los guardias sirven de civil y van armados con pistolas Glock y fusiles Sig Sauer. Tras el atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, la unidad pasó por una reestructuración y un reentrenamiento completos conforme a los estándares modernos de protección de jefes de Estado. El uniforme de gala completo está compuesto por más de 150 piezas. Se confecciona a mano y pesa alrededor de 3,5 kilos. Cada traje se cose a medida para un guardia en particular en un plazo de 32 horas. Roma fue saqueada más de una vez después. Las tropas italianas ocuparon el Vaticano en 1870. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas permanecieron junto a las murallas de la ciudad. La Guardia Suiza permaneció en su puesto en cada uno de esos casos. Sigue en servicio hasta el día de hoy. Idi Amin llegó al poder en Uganda el 25 de enero de 1971, tras un golpe militar. Había comenzado su carrera como cocinero en las tropas coloniales británicas en 1946. Para el momento en que tomó el poder, ya había ascendido a comandante del ejército. Amin era un fanático de lo militar. Hacia el final de su gobierno, el gasto en el ejército alcanzó el 65% del presupuesto estatal. El ejército ugandés creció de 10,000 a 25,000 hombres. Amin supervisaba personalmente la compra de tanques soviéticos, aviones libios y sistemas de misiles. Coleccionaba rangos militares y medallas, la mayoría de los cuales se otorgó a sí mismo. El desempeño real de ese ejército en combate fue muy distinto. En 1979, Tanzania invadió Uganda. La mayoría de las unidades ugandesas se desintegraron ante el primer enfrentamiento. Los soldados saquearon, desertaron o huyeron a Zaire y Sudán. Las unidades libias enviadas en ayuda de Amin, incluidos tanques T-55 y sistemas de artillería de cohetes BM-21, también se retiraron. En 1977, después de que el Reino Unido rompiera relaciones diplomáticas con Uganda, Amin se declaró oficialmente vencedor en la guerra contra la corona británica. Añadió a su título las siglas CBE, Conquistador del Imperio Británico. Su título oficial completo era el siguiente: Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo Al-Haj, Dr. Idi Amin Dada, Señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, y Conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Ni la Orden del Mérito, ni la Cruz Militar, ni la Cruz Victoria, que figuraban en ese título, le fueron entregadas nunca a Amin. Él mismo mandó fabricar sus réplicas y las lucía en los desfiles. En abril de 1979, Amin huyó del país. El ejército, que había absorbido 2/3 del presupuesto estatal, no resistió ni 3 meses frente a Tanzania. El 15 de agosto de 1943, 34,000 soldados estadounidenses y canadienses desembarcaron en la isla de Kiska, en el archipiélago de las Aleutianas. Los respaldaban 3 acorazados, 2 cruceros y 19 destructores. Antes del desembarco, la aviación había bombardeado la isla durante varias semanas. En la isla no había japoneses. La guarnición japonesa, de 5,000 hombres, había sido evacuada el 28 de julio de 1943, 18 días antes del inicio del asalto. Un crucero ligero y 10 destructores entraron en la bahía bajo la cobertura de una espesa niebla y retiraron a todo el personal en menos de una hora. El bloqueo naval estadounidense no detectó ni un solo barco. Los aliados no lo sabían. Después de los sangrientos combates en la vecina isla de Attu, donde los japoneses habían luchado hasta el último hombre, el mando estaba convencido de que Kiska sería aún más dura.
Se preparó a las tropas para un combate urbano brutal. Desembarcaron entre la niebla y avanzaron hacia el interior de la isla. Las unidades estadounidenses y canadienses, al perder sus puntos de referencia, se confundieron entre sí y se tomaron por el enemigo. En los tiroteos por fuego amigo, murieron 28 estadounidenses y 4 canadienses, y otros 50 resultaron heridos. El destructor Abner Reed chocó con una mina japonesa en la bahía. Murieron 71 marineros. 4 militares murieron por trampas y minas japonesas dejadas durante la retirada. 191 hombres figuran como desaparecidos. En la isla se hallaron fortificaciones abandonadas, depósitos de municiones y 4 perros que los japoneses dejaron atrás al retirarse. El 24 de agosto se declaró tomada la isla. Para entonces, el ejército de Kiska llevaba 3 semanas sin existir. El imperio mongol del siglo XIII contaba con la flota más grande del mundo. En 1274 y 1281, Kublai Khan organizó 2 expediciones navales contra Japón. La primera fue destruida por una tormenta, la segunda por un tifón que hundió alrededor de 4.000 barcos. Después de eso, los mongoles perdieron el acceso al mar de forma definitiva. Hoy, Mongolia es el segundo país sin litoral más grande del mundo por superficie. Desde su capital hasta el océano más cercano hay 1.500 kilómetros. En la década de 1930, la Unión Soviética le regaló a Mongolia un remolcador. La embarcación recibió el nombre de Sukh-Batar. La marina mongola fue restablecida. Hoy la flota está compuesta por una sola embarcación, el Sukh-Batar III. Su tripulación es de 7 personas. Según un documental del estudio Litmus Films, filmado a comienzos de los años 2000, solo uno de los 7 tripulantes sabe nadar. La embarcación presta servicio en el lago Yobskol, el lago de agua dulce más grande de Mongolia, completamente rodeado de tierra. Desde el lago hasta la frontera con Rusia hay 13 kilómetros a través de una cadena montañosa. La flota jamás llegará a ningún océano. Uno de los marineros dijo lo siguiente en ese documental: le gustaría algún día ver el mar de verdad. A comienzos de 1987, el ejército libio controlaba el norte de Chad. Disponía de 8.000 soldados, 300 tanques, T-55, helicópteros Mi-24, 60 aviones de combate y sistemas de artillería de cohetes. El ejército de uno de los países petroleros más ricos de África contra uno de los más pobres. Las Fuerzas Armadas Nacionales de Chad recibieron de Francia 400 camionetas Toyota Hilux, equipadas con misiles antitanque Milan. No tenían otros vehículos blindados. El 2 de enero de 1987, el comandante chadiano Hassan Yamus, de 30 años, atacó la base libia de Fada. La guarnición contaba con 2.000 soldados y una brigada blindada. Las camionetas avanzaron por direcciones desprotegidas que los libios consideraban intransitables. En un combate de 18 horas murieron 784 libios. 92 tanques T-55 y 33 vehículos blindados BMP-1 fueron destruidos o capturados. Chad perdió 18 hombres y 3 camionetas. En marzo de ese mismo año, el ejército chadiano tomó la principal base aérea libia, de Wadi Dum. La guarnición era de 5.000 soldados, 200 tanques y posiciones fortificadas con campos minados. La base cayó en 4 horas. En septiembre de 1987, columnas chadianas en camionetas cruzaron la frontera libia y destruyeron la base aérea de Maaten al-Sarra, a 200 kilómetros dentro del territorio libio. Libia se vio obligada a bombardear sus propios depósitos de municiones para evitar que cayeran en manos del enemigo. Al final de la guerra, Libia perdió, según cifras estadounidenses, 7.500 hombres muertos y equipo militar por valor de $1.500 millones. Chad perdió 1.000 hombres y unas 3 decenas de camionetas. Fue después de esta guerra que la Toyota Hilux se convirtió en el vehículo estándar de ejércitos y grupos armados en todo el mundo. En 1713, el rey prusiano Federico Guillermo I subió al trono. Medía 160 centímetros de estatura. Consideraba que la gran obra de su vida era el ejército. En 27 años de reinado lo hizo crecer de 38.000 a 83.000 hombres. Pero había un regimiento que valoraba por encima de todo lo demás. Su nombre oficial era Granaderos de la Guardia de Potsdam. En el habla popular se los conocía como los muchachos altos. El único requisito de ingreso era medir al menos 188 centímetros. El salario dependía de la estatura. Cuanto más alto era el soldado, más cobraba. Los oficiales de mayor rango llevaban gorros de granadero fabricados a medida, de 45 centímetros de altura, para parecer aún más altos.
Federico Guillermo reclutaba gigantes por toda Europa. Compraba voluntarios a cambio de dinero. A campesinos y terratenientes les compraba a sus jornaleros más altos. Pedro I le envió desde Rusia 400 soldados de al menos 194 centímetros de estatura, a cambio de favores diplomáticos. A quienes se negaban a servir los secuestraban. El irlandés James Kirkland, de 2 metros 17 centímetros de estatura, aceptó el puesto de lacayo del embajador prusiano en Londres. El puesto resultó ser una trampa. En un barco en Portsmouth lo ataron, lo amordazaron y lo enviaron a Prusia. Cuando el rey caía enfermo o entraba en depresión, ordenaba que varios cientos de soldados marcharan a través de su dormitorio. La procesión la encabezaba el oso del regimiento. A los gigantes los sacaban a desfilar ante diplomáticos extranjeros. Federico Guillermo pintaba sus retratos de memoria. Reconocía que ni la mujer más hermosa del mundo lo conmovería, pero que un soldado alto era su debilidad. Muchos soldados intentaron desertar. A algunos los estiraban en aparatos especiales, porque el rey quería hacerlos aún más altos. La práctica se abandonó cuando varios hombres murieron a causa de ella. Federico Guillermo también se dedicó a la eugenesia, cazaba por la fuerza a los granaderos altos con mujeres de gran estatura. A los recién nacidos de padres altos los marcaban con pañuelos rojos, como futuros reclutas potenciales. Charles Darwin mencionó más tarde a este regimiento como el único caso documentado de selección deliberada entre seres humanos. En 1740, Federico Guillermo murió. Para entonces el regimiento contaba con 3.200 soldados. En sus 27 años de reinado, pese a la participación de Prusia en la Gran Guerra del Norte, el regimiento no participó en una sola batalla. Su hijo Federico el Grande disolvió la guardia y la calificó de gasto de dinero sin sentido. El 4 de junio de 2014, combatientes de la organización Estado Islámico iniciaron el asalto sobre Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Según datos oficiales, la ciudad estaba defendida por 60.000 soldados y policías iraquíes. Las fuerzas atacantes sumaban alrededor de 1.500 hombres. La ciudad cayó en 6 días. El número real de defensores resultó ser mucho menor que el oficial. Durante años, el ejército iraquí funcionó bajo un esquema sistemático de fraude. Los oficiales inscribían en la nómina a soldados que no existían, cobraban sus sueldos y repartían el dinero con los mandos superiores. A esos militares inexistentes se los llamaba, dentro del ejército iraquí, Fadhayin, literalmente, hombres del espacio. Cuando en noviembre de 2014 el nuevo gobierno realizó un censo completo del personal a partir de las listas de pago, se descubrió lo siguiente. 50.000 soldados de 4 divisiones cobraban sueldos sin existir en la realidad. Las pérdidas anuales para el presupuesto estatal por este esquema ascendían a 360 millones de dólares. El número real de tropas combativas en Mosul al momento del asalto era, según diversas estimaciones, de entre 10.000 y 12.000 hombres, la mayoría jóvenes reclutas sin experiencia de combate. Ante los primeros indicios del ataque, los soldados se quitaban el uniforme en plena calle, se vestían de civil y se disolvían entre la multitud de refugiados. Los comandantes abandonaban sus posiciones, el equipo, las armas y las municiones quedaron en manos del enemigo. Estados Unidos gastó $25.000 millones en entrenar y equipar al ejército iraquí después de 2003. Una parte considerable de ese dinero se destinó al sueldo de soldados que no existían. En 1915, los marines estadounidenses ocuparon Haití. Cuando se dispusieron a disolver el ejército local, se encontraron con la siguiente estructura: 9.000 soldados y 308 generales, un general por cada 29 soldados rasos. Esa proporción no era casualidad. En 111 años de independencia, de 1804 a 1915, 25 de los 26 jefes de Estado de Haití habían sido oficiales militares. El ejército no defendía al país de amenazas externas, producía presidentes. Entre 1806 y 1879, el país vivió 69 levantamientos armados. De 1908 a 1915, se sucedieron otros 7 presidentes, por asesinatos, golpes de Estado y renuncias forzadas. A comienzos del siglo XX, el ejército de Haití era una milicia mal armada, hambrienta y con pagos irregulares, que se pasaba al bando ganador en cada nuevo conflicto. No contaba con unidades capaces de enfrentar a un enemigo externo, pero sí con 308 puestos de general. Los marines estadounidenses disolvieron el ejército y crearon en su lugar la Gendarmería de Haití,
con 2.700 efectivos, comandada por oficiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale like.